El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios sea propicio a su vida. Bienvenidos a esta hora, la cual hemos dedicado para poder estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hemos querido estudiar contigo la palabra y lo hemos querido hacer a modo de enseñanza. Soy pastor, pero he venido haciendo el oficio de un maestro. Y lo hacemos porque hay el tiempo, hay el espacio, hay el momento y queremos compartirte la palabra de Dios de una forma ordenada, de una forma que tú la puedas recibir, la puedas masticar, la puedas dirigir, puedas tú hacer de ella un alimento sólido para el crecimiento de tu vida. No tenemos nada bajo la mesa, no tenemos ningún propósito, solamente que tú puedas crecer porque hemos recibido y queremos dar de gracia lo que hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido? Pues hemos recibido salvación. Hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Pero tampoco podemos ignorar que hemos recibido un legado por parte de nuestros padres, en especial mi padre, y ese legado debe continuar. Y también mis hijos deben proseguir ese legado, no de forma obligatoria, pero ahí van creciendo en el Señor, porque ellos saben que Dios nos ha llamado a servirle. Efesios capítulo 2, versículo 14. Hemos querido estacionarnos ahí en la palabra. Hoy vamos a ver la letra menuda, así lo había pensado hoy, la letra menuda de lo que es Efesios o lo que nos dice la escritura de Dios. Esa letra menuda que muchas personas en un contrato no leen. Y lo digo porque a veces trae unas cláusulas, trae unos compromisos que pueden cambiar la letra grande. Y hablo de letra menuda porque muchas personas, más que todo ministros, se han obviado explicarte a ti qué se encierra en cada palabra, que es una palabra viva, que es una palabra de Dios, que es una palabra que viene a cambiar tu vida. Yo no te traigo religión. Tú que me escuchas en esta hora, no te vayas, quédate. Yo no te traigo religión. Yo no te traigo un evangelio religioso, dogmático, tradicionalista, legalista, no. Yo te traigo un evangelio, el cual es Cristo. La persona de Jesús es las buenas noticias. La persona de Jesús es la que yo te vengo a decir. De hecho, cuando Él vino a la tierra, no formó ninguna religión, no formó ninguna denominación, no formó ninguna otra cosa sino su cuerpo. Y ese cuerpo es uno solo, porque Él es la cabeza. Y no pueden haber dos cuerpos porque tampoco Él es ninguna persona que haya nacido así o que haya fundado. No, hay un solo cuerpo que es la iglesia, la cual está regida por lo que Él dijo. Así que Efesios capítulo 2 versículo 14 nos dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice la Biblia latinoamericana, la Biblia en Efesios 2:14, Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación
el odio y de los dos pueblos ha hecho uno solo en su propia carne. Me gusta esta versión porque habla lo que es Cristo. De hecho, el original dice, Cristo es la paz. Cristo es la paz. Y esa paz tiene algo que ver, que hemos venido estudiando, porque dice que de ambos pueblos. ¿Cuáles pueblos? Porque unos tienen una cosa, otros tienen otra. Así que hay unas ventajas y unas desventajas. ¿Y por qué derribar para que ya no sean dos sino uno? Recordemos que la nación de Israel recibió las promesas, la ley, recibió la gracia, recibió todo de Dios. Dios quería que Israel como nación fuera el pueblo que anunciara a todo el mundo el evangelio de salvación. Pero Israel, como muchos, formaron toda una tradición. El cristianismo, el evangelio, el evangélico, todos han hecho en cierta manera una tradición de algo que no se puede constituir en una tradición. Por el contrario, la tradición rompe lo que la palabra de Dios trae para tu vida. La tradición hace que se establezca un esquema en el cual no te puedes mover. Y la Biblia dice, derribó. ¿Qué pared derribó? Porque recordemos que en el templo que se construyó por los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, especialmente el apóstol Pablo, fue uno de los que sufrió esa división, esa pared que impedía que el gentil pudiera traspasar más allá y entrar en el templo como tal, donde existía la adoración a Dios. Y a él le inculparon de haber metido a un gentil, y bajo ese cargo fue que fue llevado a Roma preso. Pero Dios desea hablarte hoy de la paz. Por ello, si Cristo es la paz, como lo traduce la Biblia, Él es nuestra paz. La Reina Valera dice, porque Él es nuestra paz. Hoy quiero hablarte de la palabra shalom. La palabra shalom es una palabra hebrea, la cual se utiliza para dar a decir que hay un término de guerra en la cual la persona entra a la paz. Y podríamos aplicarlo en el contexto, porque si tú lees Efesios capítulo 2, versículo 11, nos habla acerca de la unidad y la paz que hay por medio de Cristo. Y la Biblia dice, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión. Aun cuando era práctica, esta práctica solamente afectaba su cuerpo, mas no su corazón. Y ellos estaban excluidos los gentiles. Ahora, la circuncisión, recordemos que era algo que no era visible. La practicaban los judíos, pero era algo tan secreto que yo no creo que todo el mundo se pavoneara mostrando y diciendo, ¡ay, miren mi circuncisión! No. Era algo interno, y lo cual se le dio a Abraham una vez cumplió con la justicia de Dios. Recibe Abraham la justicia de Dios. En otras palabras, es justificado Abraham por Dios. Y una vez nace Isaac. Antes de Isaac. Pero ya estaba la promesa. Y Dios da como señal la circuncisión. Pero la circuncisión era algo que debía haber interno y debía exteriorizarse. Por eso el apóstol dice, en estos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo y no se les permitía ser ciudadanos de Israel
y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Y viene lo interesante que dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. La paz. El shalom. Así que la paz va más allá de solo ser librados de la enemistad que había con Dios y quedar en amistad con Él. Ya que la paz a la cual el apóstol apela para darnos la idea de que el creyente entra en paz es encerrar en sí un bienestar total que se recibe en forma de restitución. El shalom estuvo cuando Dios creó al primer Adán. Había shalom, había paz. Se respiraba paz. Al pecar, se rompe esa paz. Se rompe esa amistad. Por lo cual es necesario recibir a Cristo para poder manifestar nuevamente y como restitución recibimos la paz. Ya que Cristo derribó la pared que nos dividía y que ahora nos puede dar una tranquilidad total. Pero recuerda que los israelitas tienen algo que darnos, porque de ellos viene la adopción, viene la gloria, viene el pacto, viene la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Así que se rompe esa pared que solo disfrutaba el pueblo de Israel y ahora lo pueden disfrutar todos. En la Biblia hablábamos hace algunos días que la palabra paz tiene varios significados. No solo es el ser salvo, no. Recuerda que hay una letra menuda que hoy te la quiero enseñar, porque la paz viene como un estado de armonía, la paz en estado de armonía y plenitud que ayuda al desarrollo humano. En la Biblia, la paz se asocia con la ausencia de amenazas externas. O sea, ya tú no puedes vivir bajo ese sosiego de que si algo malo te pasa a tu vida es porque quizás no fuiste salvo o porque quizás traes a cola un poco de generaciones y de pecados y de cosas que a medida que caminan se van quitando. Esto no es real. La paz como un estado o un fruto del Espíritu Santo. La paz es un fruto del Espíritu Santo que se experimenta cuando se tiene paz con Dios por medio de la obra de Cristo. Si tú no recibes a Cristo, si tú no conoces a Cristo, si tú no te identificas con Cristo, si tú no recibes la posición que Cristo te da, no puedes tener al Espíritu Santo. Tú podrás hablar y moverte en Él, pero si no conoces a Cristo realmente, Él no puede venir. Porque la función principal del Espíritu Santo o la obra principal del Espíritu Santo es mostrarnos a Cristo. Él nos acerca a Cristo, nos lleva a Cristo, obra en nosotros, pero porque Cristo obró en la cruz del Calvario. De lo contrario, no puede haber mover del Espíritu. Paz como una solución permanente. La paz es una solución permanente que se obtiene a través de la salvación de Jesús. La paz como tipo de paz reconfortante, tranquilizante, del perdón o de la confianza al ser justificados por medio de Cristo.
Dios da diferentes tipos de paz según el estado del corazón de la persona. Dice la Biblia en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra paz como una palabra hebrea. Esta palabra en el Antiguo Testamento se menciona, busquémoslo aquí rápidamente, se menciona 500, espera a ver, o 300 algo de veces, espérame, busco acá. Es la que yo te quiero enseñar. ¿Por qué? Porque la paz no solamente es algo que tú recibes, sino es algo que tú obtienes. Dice que la paz, bueno, se me refundió, pero bueno, ahorita lo seguimos buscando. Sigamos en el orden del mensaje, no nos adelantemos. La paz en el Antiguo Testamento se encerraba en una palabra con diferentes derivaciones de esa palabra. Porque si bien la palabra shalom en el Antiguo Testamento significa paz y ausencia de guerra, que eso lo extraemos de Éxodo capítulo 21 y 22. Esos dos capítulos nos hablan de la paz, que es shalom, en otras palabras, pero también la paz se usaba como un saludo que se hacía el judío al judío. La paz, shalom, ebenai, la paz sea contigo. Ahora, la palabra shalom encierra una gran enseñanza para nuestra vida. Si bien el concepto que usa el apóstol Pablo es de que se ha roto una enemistad que había entre judíos y gentiles y una separación, no está contradiciendo el concepto de la palabra shalom utilizada en el Antiguo Testamento para referirse al bienestar de los demás. Éxodo capítulo 21 y 22. El bienestar a los demás encierra un sinnúmero de cosas que a medida que vaya desarrollando este programa, tú te vas a deleitar y vas a empezar a orar, no para recibir la paz porque ya la recibiste, pero sí vas a empezar a orar y a ayunar y a leer la Biblia para vencer tu propia incredulidad, para vencer tu propio esquema en el cual enmarcas a Cristo. No es que Él esté enmarcado, lo hemos enmarcado por conceptos, por enseñanzas. Si bien la enseñanza es evolutiva o se va revelando, porque a Adán se le reveló algo, a Noé se le reveló algo, a Abraham se le reveló algo, a Moisés se le reveló algo, David se le revela algo, y va creciendo la revelación, de tal forma que si yo comparo la revelación que obtuvo mi padre a la revelación que hoy ha venido creciendo, que gracias a Dios él ha venido recibiendo esa revelación y ha venido creciendo en su ministerio. No estoy diciendo que quedó obsoleto, no. Te estoy diciendo que la revelación a través del tiempo ha venido creciendo de una o de otra forma. Así que la palabra shalom se refiere al bienestar de los demás en cuanto al trato que debe recibir quien está en desventaja del uno frente al otro. Y ahí pues se mete la palabra guerra. Éxodo capítulo 22. Por eso, si yo hablo
de bienestar que deben recibir los demás. Ejemplo, se habla de un esclavo que se compró y ha pasado un tiempo y el esclavo se debía dejar en libertad, o sea, debía recibir su paz o su retribución. Pero si el esclavo no deseaba, ahí venía una serie de cosas. Luego, si el esclavo recibía a su esposa por parte del amo, viene una serie de cosas. Y así, etcétera, etcétera. Pero no quiero ahondar ahí, porque la palabra chalón trae otro concepto mejor. Porque vuelvo y te digo, la revelación ha venido creciendo. Así que la palabra chalón, en rasgos generales, significa el estado de plenitud, completamiento, integridad, salud y armonía. 5 aspectos. Plenitud. Cuando tú recibes a Cristo, Él te hace santo. Y te hace santo al darte una santidad posicional. Para tú poderte acercar a Dios debes ser santo. Y Él te hace posicionalmente santo. Así que ya no tienes que hacer esto, ya no tienes que hacer aquello, ya no tienes que dejar de hacer. No, porque eso va en la santidad práctica. En la santidad práctica, pues una mujer no se puede vestir de manera vulgar. Porque pues, ¿qué está haciendo? Entonces se pone un pantalón ceñido. Pues entonces se le dice, hermanita, no lo haga, póngase mejor una falda. Otros dicen, es que es prohibido el pantalón. Bueno, gloria a Dios. Pero eso no te hace posicionalmente santo, porque Cristo te lo hace, y eso ya lo vimos en la doctrina del capítulo 1. Estamos en la doctrina del capítulo 2 de Efesios. Y nos falta entrar a la doctrina del capítulo número 3 de Efesios, para pasar a la parte práctica, me estoy enredando hoy, a la parte práctica del versículo 4, 5 y 6 de Efesios. Si tú no entiendes la doctrina, pues déjame decirte que en la práctica hay algo mal. Así que estado de plenitud. Viene la santidad posicional. Eres santo no porque una iglesia te nombre. Eres santo porque Cristo te hace santo. Para que tú puedas empezar a buscar a Dios, debes ser santo. Eso lo da Cristo posicionalmente. Luego viene la práctica, que es tu vivir, santidad práctica. En la práctica tú comienzas a entender, a comprender, a mirar qué le agrada, qué no le agrada, pero es a través de la Biblia. Y luego viene una santidad que es la total, y esa la recibimos el día que partimos con el Señor. Luego dice completamiento. En Cristo tú comienzas a recibir una sanidad social, sanidad de salud, sanidad financiera, sanidad de todo lo que te rodee. Ya lo vamos a ver. Pero ¿cómo yo lo recibo, pastor? Pues a medida que tú venzas tu propia incredulidad. Hay gente que hoy pelea con el diablo. Y es que el diablo para acá y el diablo para acá. Pero déjame decirte que el diablo ya fue enjuiciado. Si tú lees la Biblia, en el Antiguo Testamento, evangelios, porque los evangelios hacen parte del Antiguo Testamento, Jesús dijo, nadie puede entrar a una casa y vencer si no ata al hombre fuerte. Luego dice, yo vine a juzgar. ¿Cuándo Satanás fue juzgado? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Satanás ya ha sido juzgado. No va a ser juzgado. Pero tú peleas con él como si no fuera juzgado. Es porque no conoces a Cristo. Pero tú a toda hora es que el diablo y es que Satanás. No. Déjalo.
Si tú estás en Cristo, ya nada tienes que ver. Ahora, Él se quiere manifestar para hacernos creer que no hemos recibido nada. Pero mentiroso, Él está bajo tus pies. Él está bajo mis pies. Luego viene la integridad. Tú eres íntegro. ¿Cometes errores? Sí. Pero hay algo que se llama perdón y gracia, que se ha vendido como algo barato, pero la gracia es algo caro, porque costó la vida del Señor. Y la gracia no es una doctrina, es una persona. Luego salud y armonía. Por lo cual, shalom, la palabra shalom, es un término holístico. Holístico significa que se refiere al holismo. No, pues qué traducción, ¿sí o no? El holismo es una doctrina que consiste en que cada realidad es un todo que no se puede reducir a la suma de sus partes. Yo no puedo decir que el cristiano recibió plenitud y después viene el completamiento y después viene la integridad y a medida que camina y pasan los años recibe salud y después armonía. No, tú recibes a Cristo y recibes el paquete completo. Lo que pasa es como me pasa a mí con mi teléfono. Tengo un teléfono que no sé manejar y mi hijo me habla que tiene inteligencia artificial. Y yo pensé que la inteligencia artificial era oprimir y decirle, mira tal cosa. No. La inteligencia tiene que ver más allá con las fotos y un poco de cosas. Luego hoy estaba en el carro y le dije a mi hija, comparte eso a tal persona para que no se me borre. Y ella dijo, pero ¿por qué tú no usas tu WhatsApp, tu, ¿cómo se llama? Se me olvidó, Naomi, vea. Tu chat privado. Y yo, ay, ¿no sabías? Así pasa cuando tú tienes en la mano algo y no sabes lo que tienes. Porque la letra menuda se ha hecho para ti menuda. Pero no es que sea menuda, sino tú la ves como la letra menuda, que necesitas una lupa para poderla leer. Así que la paz, el chalón, es holístico. Holístico es la doctrina que dice que cada realidad es un todo que no se puede reducir a la suma de sus partes. O sea, tiene partes pero no se pueden sumar. Es un paquete completo. Proviene del griego holos, que significa todo o totalidad o entero. Por ello la palabra paz incluye. ¿Qué incluye cuando tú recibes a Cristo y Él te da paz? ¿Qué incluye cuando el apóstol escribe? Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. O como la Reina Valera traduce, en Él tenemos paz. Significa que tú tienes paz espiritual. En otras palabras, la salvación. Tú no puedes jugar a que si tengo la salvación o pierdo la salvación, tengo la salvación o pierdo la salvación. Oyes un mensaje y tienes que volverte nuevamente a arrepentir y pedir perdón y volver. No. Una sola vez. La paz es en el área espiritual. Trae salvación. Satanás ya no tiene nada que ver contigo. A menos que tú tengas temores y te venga la puerta abierta, como lo hizo nuestro amigo Job. Job abrió una puerta. Ofrecía lo que debía ofrecer. Realizaba el sacrificio, pero decía por si tal cosa, por si tal otra. Y el cristiano no puede jugar a eso. Tú no puedes jugar a que hoy tienes paz y mañana no tienes paz. Y resulta que hoy estás bien y mañana ves algo y explotas como mejor. No, cálmate. No.
Luego recibes paz física. La paz física tiene que ver con tu sanidad. No es que la sanidad va a venir, no, ya vino. Pero tú eres capaz de desarrollar esa sanidad en tu cuerpo. Tú eres capaz de desarrollar esa sanidad que se haga realidad y manifestada. O tú sigues diciendo, es que ese pastor no es el pollo, para que ore por mí y yo sea sano. Oh, pastor, ore porque mi hijo. Oh, pastor, ore porque... No. Desata la palabra. La fe es como un grano de mostaza. La fe no es un grano de mostaza. Leemos mal al ver que Jesús está hablando de que la fe es algo pequeño y pensamos que la fe es como el grano de mostaza, que es algo que se puede cuantificar. Entonces, si tu fe es pequeña, va a crecer porque el grano de mostaza es tan pequeño que crece. No. La Biblia habla de cómo un grano de mostaza. Y si tú lees la comparación que hace con el reino de los cielos, Jesús dice que el reino de los cielos es como un grano de mostaza. ¿Y qué es el grano de mostaza? Bueno, le voy a dejar esa inquietud. Acuérdame de darte más tarde el cómo, qué significa. No habla de pequeñez. No dice que la fe chiquita y empieza. No, a eso no se refiere. El cómo un grano de mostaza tiene algo que ver más profundo. Y tiene que ver con la fe. Y tiene que ver con el reino de los cielos. Luego tú recibes la paz psicológica o la psicológica. Esta paz es algo de integración. Esta paz quiere decir que si tú recibes a Cristo, no tienes por qué andar pensando qué cometió mi padre, qué no cometió. Porque es que eso es generacional, pastor. Mi mamita tenía... No, sí puede ser generacional. Pero si tú vienes a Cristo, eso se rompe. Ahora, se puede manifestar, pero tú tienes la fe para destruir y decir, no, un momento, conmigo no va esa enfermedad generacional. En Cristo, cuando yo le recibí, ha sido rota. Y tú te paras, y tú le crees, y tú le confiesas, y tú le declaras. Porque hay algo que es más terco que un animal, y es comparado como un animal, que es algo diabólico, endemoniado, que habita en ti. Sí. ¿Cómo así? Pastor, sí, usted me está hablando y se está contradiciendo. No, es que tu carne no es salva. Y a veces ella, que es inconversa, se quiere rebelar. Por eso, tú le debes recordar a ella que Cristo es el que le dio vida a tu espíritu. Ella ya no manda. Ella mandó por un poco de tiempo. Es como cuando a un niño le preguntaron, y hace poco vi, ¿quién es tu héroe favorito? Mi papá. ¿Y por qué es tu héroe favorito? Porque es fuerte, porque es inteligente. ¿Y tu héroe favorito tiene algún temor? Sí. Y le preguntaron, ¿a quién le temes? A mi mamá. A veces la carne se compara en la Biblia con una mujer, pero no es que sea la mujer mala, no, sino al ser la carne, ella se quiere rebelar. Y se quiere rebelar contra el espíritu. Y se quiere rebelar contra la fe. Y se quiere rebelar contra todo lo que conocemos y creemos. Porque la mente
a veces quiere jugarnos unas pasadas y unas cosas que uno tiene que reprender. Recuerdo hace poco ahí en Venezuela clamando, orando por alguien. Yo dije, Señor, ¿será que sí? Pero no se cayó. Pero vino la palabra a mi mente, es que no eres tú, soy yo, da mi palabra. En el nombre de Jesús se sana. En el nombre de Jesús se libre. En el nombre de Jesús recibe de él. Y luego pasaron a dar testimonio porque somos un equipo. Pude ser yo, pudo ser Giovanni, o pudo ser mi hermano Juan Carlos, o pudo ser mi hermano Jonathan. Cualquiera del equipo. Pero lo que yo estoy diciendo es romper en ese momento lo que quiera batallar. Luego viene una paz social. Esa paz social entra la justicia de Dios y la libertad de la guerra que tú mantenías contra el mismo Dios porque estabas bajo el dominio de tu padre que se llamaba el diablo. Es que tú saliste del padre diablo y Dios te adopta para que seas ahora su hijo. Y esa palabra adopción no es como la que conocemos, que uno va al Instituto Colombiano de Bienestar y mira hojas de vida, me gustó ese. No, esa palabra tiene algo más. Tiene que ver con un cambio de identidad. Tiene que ver con un cambio de ADN. Tiene que ver con algo que la Biblia y el apóstol lo denomina como la superinminente grandeza del poder de su fuerza que te hace vivir como una nueva criatura en Cristo. Por eso la salvación no es algo normal, no es algo que recibe, hace esta oración, a ver, Padre Celestial, yo te pido que me perdones de todos mis pecados, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú me llames yo te pueda responder, amén, gloria a Dios, ya eres cristiano. No, tienes que conocer a Jesús, tienes que amar a Jesús, tienes que seguir a la persona de Jesús, y tienes que conocerle y enamorarte para seguir sus pisadas. Esa justicia y esa libertad de la guerra, debes tenerla clara de que se terminó una guerra contra el diablo. Por eso, esos pastores que uno ve, ahí hay un demonio, no conocen de la Biblia. Y tampoco como quieren estudiar. Aquellos que dicen, es que no, y esas luchas que mantienen contra el diablo, no, Pablo no lo enseña. Porque ya no tenemos guerra contra Satanás. O sea, ¿por qué nos van a enseñar algo que no lo tenemos? Pero es que Jesús lo hizo. Sí, el Señor lo hizo. Porque recordemos que no había muerto en la cruz del Calvario. Porque recordemos que Satanás no había sido enjuiciado. Que hay manifestación de demonio en aquellos que no son creyentes y no conocen a Jesús, sí, y que tenemos autoridad sobre ellos para decirle a ese demonio que suelte a la persona, sí, pero hacer un show y un circo, no, porque Dios no me llamó a eso. El apóstol Pablo, cuando iba caminando, dice la Biblia en Efeso, había una muchacha y él la vio y la muchacha, yo me imagino el primer día, ahí van los hijos de Dios Altísimo, recuerda que era una divina. Hasta que un día el apóstol, yo prediqué, se le saltó la piedra y fue y la reprendió. No le dio mal genio. Sino un día él vio que esa mujer, que era una divina, estaba confundiendo a los efesos, porque si ellos veían que Pablo hablaba de Cristo y la divina hablaba de Cristo, pues creaba una confusión, porque ¿cómo así? Que esa que dice ser un demonio, según el apóstol Pablo, está hablando de Cristo, así que él tiene que reprenderla y sacar el demonio de adivinación.
Y eso se formó una pelotera porque los dueños de ella pues fueron y se quejaron, etc. Pero ¿de dónde yo me baso para decir que el cristiano ya no tiene una guerra contra el diablo? Vámonos a unas pocas citas bíblicas. Colosenses, ya acabó el tiempo, hijo. Colosenses 2:13 al 15. Y no he entrado en mi estudio. ¿Qué haremos? Colosenses 2:13 y 15. Dice la Biblia, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. No solo eso, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí viene el juicio a Satanás. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si eso pasó en la cruz, ¿la iglesia es una iglesia que pelea o es una iglesia que triunfa? Porque si tú peleas, no has entendido el evangelio. Perdóname. No sé si estudiaste en hebreo, en griego, en inglés, en chino, en mandarín, en lo que sea, no lo sé, perdóneme. Aunque el mismo chino es el mandarín, ¿sí o no, hijo? Ay, Dios mío, qué inteligente eres. O en portugués, no sé en qué idioma tú aprendiste. Pero la Biblia me dice que tengo una paz social, la cual me ha dado justicia y me ha liberado de la guerra. Y aquí está. Justicia porque Él nos perdonó. Quitó toda acta y la clavó en la cruz. Y nos liberó de la guerra porque despojó a los principados. Miremos otra cita bíblica de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 14. Juan 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis. Y de juicio, o sea, ya hay un juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mire que Cristo en la cruz del Calvario juzgó a Satanás. ¿Satanás tiene algo contigo? No. A menos que tú, a través de tu inseguridad, de tu incredulidad, de tu falta de conocimiento de la Biblia, porque hay gente que dice, ay, es que usted es teólogo. Yo no soy teólogo. Yo soy pastor y te estoy explicando la Biblia. No te estoy hablando teología. Te estoy hablando doctrina bíblica. Mejor dicho, como dicen, cuando alguien aprende inglés, va en A, A1, A2, ¿sí o no, hijo? B1, B2, y el que es nativo. No, te estoy hablando ni siquiera estamos hablando algo grande, no. Te estoy enseñando lo básico. Ya fue juzgado. Otra cita bíblica. Efesios 1, 19 al 23. Dice la Biblia, y
y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, son varias cosas, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió. ¿Qué sometió? Todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué sometió? Todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío, todo nombre que se nombre bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí te está quedando claro? La paz que has recibido no es cualquier cosa. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas. En otras palabras, Dios sujetó en la persona de Dios, Jesús de Nazaret, Dios, el Cristo, todo. No hay nada que no sea sujetado. No hay nada que no sea sujetado. No hay nada que sea sujetado. Pero tú has sujetado a Él tu incertidumbre. Ay, hermano, ¿qué será mañana? ¿Has sujetado tu incredulidad? Hermano, pero para eso se necesita poder. Es que usted también... No. Se necesita conocer quién eres. ¿En dónde estás? Cuando a uno se le olvida de quién es hijo, olvida muchos privilegios. De verdad. Alguien me dijo, es que usted usó el Enrique Gómez. Le dije, no, yo no usé el Enrique Gómez. Yo solo usé el nombre de Jesús. Pero no debo desconocer de quién soy hijo. Tú no debes desconocer de quién eres hijo. Y Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, lo que está diciendo el escritor es que viene el ataque del diablo y pareciera que no. No, ya fue. Lo que pasa es que se necesita que vengan las enfermedades, que vengan las bacterias, para que entren al cuerpo. ¿Y el cuerpo qué hace? ¿Produce qué? Anticuerpos. Cuando una persona está baja de anticuerpos, pues esas bacterias y esas cosas que vienen, pues lo atacan y de un momento a otro comienzan a combatir y a destruir lo bueno. Y la persona recae y recae y recae. Cuando un creyente no ha dominado su incredulidad, no ha dominado su incertidumbre, no ha dominado lo que es y lo que Dios le ha hecho, porque no conoce, porque solo quiere un mensaje, paquete que te diga, tú tienes un problema, yo tengo la solución. Deposita esa ofrenda de 100,000 pesitos, ahí aparece la cuenta. Anótala por favor.
tan pronto tú me envíes tu nombre y la copia de la consignación, claro, yo desato la palabra y te ayudo. Y la gente como mensa cae. Y es que el reino de Dios no es un negocio. El reino de Dios es que tú entiendas la palabra, conozcas la palabra, vivas en la palabra, crezcas en la palabra. Para eso necesitas ayunar, orar, leer la Biblia, tener un tiempo con Dios. Para eso. Pero tú prefieres todo lo instantáneo. Pollo instantáneo, precocido, 5 minutos, sale. Sopa instantánea, 2 hervores, sale. Todo instantáneo, café instantáneo, todo instantáneo. De tal manera que tú obvies todo ese tiempo que te lleva a hacer y preparar. Dios no es instantáneo. Pero si tú prefieres esos mensajes instantáneos y de paquete, pues ahí ves tú lo mismo las consecuencias. Que cada nada estás desmotivado. Sientes que la salvación se te perdió. Tienes problemas en tu hogar. Tienes problemas en toda índole. Alguien en tu compañero necesita que tú le des una palabra. Espere, yo le doy el teléfono de mi pastor. Llámelo. Él sí sabe. No, mi hermano. Basta ya. La palabra chalón, termino con esto, no solo es una forma de saludo, como aparece en Jueces, de donde salió una tradición muy bonita. Leámoslo y nos vamos con este. Jueces 6, 23, 24. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Le dijo a Gedeón. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra. De ahí sale el saludo que se hacen los judíos, que significa el Señor es paz. Pero ya hemos visto que la palabra chalón encierra muchas cosas y las seguiremos estudiando a lo largo de este estudio que hemos venido hablando de la paz. Espero que este programa bendiga tu vida, que este programa te haga identificar con lo que eres y que puedas crecer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.